9 de la mañana con 7 minutos, listos ya para saludar a quienes nos van a acompañar en el debate del día de hoy, en la conversación, en nuestro panel tradicional ya de Enlace USACH. Tenemos varias temáticas para abordar con ambos, los vamos a presentar de inmediato. Nos acompaña Daniel Segers, periodista, editor de C80.cl y gestor cultural. ¿Cómo estás, Daniel? Muy buenos días. Daniel, parece que estás muteado. A ver, ahí sí. Ahí sí que sí, Daniel. Ahí sí. Te decía ya, ¿viste, Rodrigo? Te decía que no hay que confiar en el calor de noviembre o de esta época. Pues aquí estamos en Rancagua con casi lluvia, ¿ves? No, yo más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, no hice caso a Daniel porque estuvimos ahí dialogando en algún momento respecto a la temperatura, con los calores que tuvimos hace algunos días atrás. Yo dije, ya parece que el verano se va a establecer, pero ya está claro de que tenías mucha razón, Daniel, con tu apreciación respecto al tiempo. No hay que confiar en nadie, Rodrigo, ni en el clima. Junto con saludar a Daniel Segers, también hacemos lo propio con Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de Pivotes. ¿Cómo estás, Joaquín? ¿Sufriendo también con el frío? Hola, Rodrigo. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Oye, Daniel, de hecho, la chuntaste. Yo creo que todos salimos en polera hoy, vimos cómo está el tiempo y no termina de arreglarse nunca, así que efectivamente ya no se puede confiar en nadie hoy. Sí, ahí entonces el oráculo del tiempo, Daniel Segers, para que Joaquín lo tenga en contacto para poder tomar decisiones. Están de muerte los meteorólogos hoy para tomar decisiones antes de salir de la casa. Oigan, vamos a ir con nuestros temas del día de hoy, pero antes también, como es tradicional, quería invitarlos a tocar este tema que proponemos a nuestra audiencia y que también es interesante cuando lo conversamos con ustedes porque motivan bastante y tiene que ver con la percepción que se tiene en el cotidiano, en el entorno respecto a las cifras de desempleo. Ya lo decíamos, estamos ya en la 12ª alza consecutiva a partir de los datos entregados por el INE y frente a ello también es importante saber cuál es la percepción que tienen ustedes en lo concreto del día a día, en lo que tal vez nosotros podemos estar palpando en nuestra relación con los cercanos, con los vecinos, en fin. Quiero hacer ese ejercicio con ustedes para poder entrar también en esta temática. Daniel, ¿qué sensación también tienes respecto a este tema? Bueno, este tema es bien sensible para todos nosotros, digamos, en el bolsillo, digamos, las dificultades de distintos tipos para la gente que trabaja con distintos tipos de contratos, ¿no? Abunda la informalidad, en este caso. Particularmente yo soy un profesional freelance hace mucho tiempo y obviamente que claro, no a nivel como el resto de nuestro vecindario regional, pero evidentemente que hay una sensación, más que una sensación, una realidad de los costos. O sea, hoy en día efectivamente al parecer hay una tendencia alta al aumento del costo de la vida que uno percibe. Yo no lo quiero latear, pero lo percibo en un teatro en el que yo trabajo acá en Rancagua, que efectivamente uno... Teatro San Martín, para que pase el dato. El Teatro San Martín de Rancagua, que estamos ahí en campaña justamente para poder recuperarlo y financiarlo para el próximo año. Pero uno ve que la gente no tiene dinero, bueno, menos o sea, uno debiera incorporar a la cultura como prioridad de la canasta, pero obviamente que sobre la práctica, uno en este sector resiente de inmediato la falta de dinero de la gente, obviamente que no tiene, obviamente ni para lo básico, y obviamente que la cultura o que es tan necesaria empieza a ser una cosa, digamos, no prioritaria, y efectivamente, más que nada también la sensación de no tener empleo, ¿no? Uno puede tener salvaguardas, bonos, ayudas, subsidios, pero efectivamente lo que aquí, además de lo en concreto el dinero, digamos, es la sensación de seguridad, la sensación de que yo voy a estar cubierto por un periodo de tiempo, que no voy a vivir todos los días con la angustia de saber qué hago para parar la olla. Y eso efectivamente es una merma y es algo que es un factor de presión adicional a la objetiva subida de precios que estamos experimentando, no a nivel, todavía espero, no a nivel Argentina, pero efectivamente da un poco de susto imaginarse el futuro de esta manera. En tu caso, Joaquín, ¿cómo también has estado no solamente dando cuenta de estos números que con periodicidad nos entrega el Instituto Nacional de Estadísticas, sino que ese barómetro ciudadano del día a día que también es bien decidor? No, y el barómetro ciudadano que aparte cada vez se hace más costumbre, Rodrigo, si
acá a nosotros nos sorprendemos mucho con las cifras del día a día, de que salen titulares, de que el desempleo sigue subiendo, qué sé yo. Y claro, los más afectados son las personas de menor ingreso. Al tiro les voy a dar un par de datos, de hecho. Pero el desempleo en Chile está al alza desde hace 10 años. O sea, si uno se mete a los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística, algo pasó en 2013, más o menos mitad a fines de 2013, que Chile se estancó en varios aspectos. Y el desempleo, si uno lo analiza desde ese periodo adelante, sacando la pandemia, obviamente, que es un periodo súper especial, no ha hecho nada más que subir. Y un tema que yo creo que ya está empezando a ser bien estructural de nuestro mercado laboral. Nosotros acá en Pivotes, por ejemplo, nos dedicamos harto al tema de mercado laboral. Elisa Cabezón, que es la directora de Evidencia Pivote y experta en análisis de mercado laboral, ha sacado algunas cifras. Les cuento un par, por cierto, hablando de lo que decía, por cierto, Daniel, de que al final las personas de menor ingreso son las más afectadas. La CACEM, por ejemplo, la mejor encuesta que nosotros tenemos para medir estas cosas, nos decía que el 2006, de toda la fuerza laboral, un 14% tenía empleo formal. Esa era su cobertura. Y uno dice, ya, pues 2006 al 2022 algo habremos mejorado. Pero la CACEM 2022 nos dice que ese número bajó un 10%, entre el 20% más pobre. Y en paralelo, el 20% más rico, o sea, el quinto quintil, el 2006 era un 47% y subió un 60%. Eso es más desigualdad al final del día. Y otro dato, ya para cerrar y no dar más la lata del economista que tira datos medio laderos para esta hora de la mañana. No, pero se agradece, Joaquín. Se agradece eso. Yo feliz, por cierto. Y los dos grupos que todavía no se recuperan en cuanto a su cobertura de empleo formal previo a la pandemia, adivinemos cuáles son. El primer y segundo quintil, o sea, hasta el 40% más pobre de la población. Entonces, esto es una cuestión que ya se está volviendo estructural. Se nota al conversar con las personas en el día a día, como muy bien Daniel dice. Y si no le ponemos el cascabel al gato en el tema, esto se va a consolidar en el futuro. Va a ser mucho más difícil solucionarlo con políticas estructurales, y va a ser un problema para todos los gobiernos que sigan, y con todos los problemas en cuanto a calidad de vida que eso implica. Sí. Para ir enlazando además este tema, que es el que estamos invitando a nuestra audiencia que pueda interactuar con nosotros en redes sociales y también en nuestro WhatsApp, quiero enlazarlo, ya lo decía, con lo que son las propuestas que al menos se están planteando desde el Ejecutivo para hacer frente a los temas, por un lado, de inversión, pero también de empleo, que es este gabinete del crecimiento. Fue planteado por el presidente en esta cadena nacional, donde dio cuenta del presupuesto 2024. Se abordaron varios temas, pero el económico sin duda estuvo presente. Según planteó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la tarea que nos ha encargado el presidente es agilizar todos los procesos de inversión de proyectos que están para ser implementados durante el próximo año. En ese sentido, se expresó que el gabinete va a tener que trabajar coordinadamente para acelerar, monitorear la inversión privada y pública y la generación de nuevos empleos en nuestro país, destrabando de esta manera los problemas y dinamizar la economía. También Marcel explicó que este gabinete al que se hizo referencia son los ministros del área económica, se lo incluye a él, y además van a estar economía, trabajo, obras públicas, vivienda, minería, energía y agricultura. Multisectorial, entonces, obviamente en temas enfocados en la economía, pero que viene a ser una forma de tratar de enfrentar estas problemáticas que hemos estado abordando y reseñando al comienzo de este panel. Daniel, parto contigo para entrar en aquello. Ahí también nos daba unas cifras bien interesantes, Joaquín, de lo que ha sido la evolución o involución del empleo en estos últimos años. Ahí él particularmente enfocaba en los últimos 10 años. No sé cómo ves también la forma en que se están enfocando estas soluciones y si efectivamente desde esa perspectiva estrictamente administrativa se puede hacer algo más. Justamente, a mí lo primero que me sorprende o me empieza a preocupar es cómo que no hacían esto antes. Desde el minuto uno no se coordinaron los ministerios del área económica para ver efectivamente, orgánicamente, cómo empujamos
Eso primero que nada, digamos, o sea, me parece bien que ya avanzado ya casi a la mitad del periodo se haga, pero me preocupa que esto no haya sido, o sea, eso, me asalta esa duda, pero perdón, no se hacía esto antes, no se planificó, no se planeó asumirlo así, y dentro de eso creo que, claro, se puede establecer una mejor coordinación entre los ministerios que llevan la productividad, la economía, el manejo económico, pero si no les damos herramientas más estructurales, justamente, claro, puede haber una mayor eficacia en la tarea que ya tienen. Me preocupa también que esté solo enfocado en el crecimiento, que eso da cuenta también de un camino, de un modelo que no está visualizando otras medidas de contingencia que quizás a esta altura son más necesarias, que son como paliativos económicos, ¿no? Y perdonen que me ponga, digamos, nostálgico, pero cómo se coordinan ayudas, programas de empleo mínimo, cómo se coordinan comedores, ollas, de ese tipo de contingencia, cómo se asiste en terreno, digamos, a poblaciones vulnerables que no están teniendo, bueno, y que hemos visto con los últimos casos de corrupción, ¿no? Que justamente algo pasa en la manera en que se están estableciendo estas maneras de ayudar. Entonces, enfocarlo solamente desde el punto de vista macroeconómico de cuáles son las inversiones que van a provocar crecimiento, que en algún minuto van a gotear, ya no hablemos de chorrear, ¿no? En este contexto mundial, gotear a la población, me parece que es ver es por una rendija el problema, sino hay un componente también desde el Estado social que permita efectivamente, no solo a través de bonos, sino que a programas que han demostrado funcionar a lo largo de los años y que con el vaivén de los cambios de gobierno se han desdibujado, ¿no? O han desaparecido por completo, como el programa Puente del FOSI, que por muchos, yo diría, más de una década, sostuvo y estableció estrategias de sobrevivencia, de vinculación y de crecimiento y de desarrollo. Me gusta hablar más de desarrollo que de crecimiento. Bueno, el mismo Chile crece contigo, que sigue por ahí existiendo así como un fantasma. Creo que hay programas que efectivamente cumplían una labor social que pueden apuntalar desde el otro lado todo lo que se haga respecto de la inversión y de aumento digamos, de iniciativas y de obviamente aquí el factor empresarial tiene que jugar, pero si no se hace desde el cuidado y desde la coordinación, vamos a efectivamente tener que esperar a que gotee y puede que sea demasiado tarde para quienes lo necesitan hoy. Sí, Joaquín, quiero no solamente tomar este matiz que hace Daniel respecto al tema del crecimiento. Está claro que un crecimiento por sí solo no garantiza un desarrollo pleno para toda una sociedad. Que nos los digan, que hemos estado también lidiando con aquello durante mucho tiempo. Tú también en tu anterior intervención aludías al tema de la desigualdad que se ha hecho también evidente en muchas mediciones y que da cuenta que efectivamente este crecimiento por sí solo no basta. ¿Cómo ves también esos factores y a la luz de lo que es este planteamiento que hacen desde el Ejecutivo con este gabinete económico y la búsqueda de soluciones? Ahí también Daniel traía a colación la importancia de tener un sector empresarial que se cuadre. Tal cual, y de hecho uno de los mejores momentos de crecimiento que tuvo nuestro país con el presidente Ricardo Lagos tenía dentro de su foco que nosotros vamos a crecer, pero vamos a crecer con igualdad. Ahora, hay una cosa que es bien indiscutible y es que la igualdad se puede lograr, pero sin el crecimiento no vamos a lograr generar la riqueza para poder repartirla en primer lugar. Daniel tiene un punto muy cierto, crecer a priori no te hace un país más igual. Eso es verdad, eso sí requiere de políticas públicas. Para eso se requiere recaudación, para eso se requieren políticas sociales quizá de ingreso directo hacia las personas. ¿Reflotar programas, como decía Daniel también? ¿Cómo? ¿Reflotar ciertos programas que han tenido éxito en el desarrollo de ciertos sectores de la población? Ahí sí, pero también, además de reflotar programas, yo creo que es importante replantearse ciertos programas. La Dirección de Presupuestos hizo un análisis de varios programas sociales que existen en Chile y la verdad que un buen porcentaje de ellos salió con nota negativa. ¿Y eso qué significa en palabras simples? Significa que el Estado está poniéndole plata a programas que muy bien intencionadamente buscan ayudar a la gente, pero nunca les termina llegando porque se van otras cosas, porque se van salario, porque se van ineficiencia, etcétera, etcétera. Entonces Daniel toca un punto esencial, naturalmente, que si nosotros tenemos un buen programa, bien evaluado, que quizá dejó de estar en las políticas públicas, perfecto, reflotémoslo.
pero veamos qué pasa con los otros programas que nuestro mismo Estado está evaluando mal. Y ahora les quiero dar un ejemplo de una política que podría ayudarnos a ir en la senda del crecimiento, que yo creo que es fundamental. Yo los invito a buscar algún país en el mundo que no haya crecido antes de ser desarrollado. Los países nórdicos, etcétera, todos crecieron a tasas muy altas. Y además poder tener más igualdad, y eso es el litio. Por favor, el litio nos entregó el año pasado más de 5.000 millones de dólares en recaudación, y la recaudación es plata para el Estado que se usa en políticas públicas que pueden ir en, por ejemplo, disminución de desigualdad. ¿Cuál es el problema? Que desde Pivote nosotros hicimos un estudio analizando cómo los países productores de litio regulan esta industria, y sorpresa, fuera de Bolivia, Chile es el único país que está tratando de hacer una estrategia en la cual el Estado es protagonista. Los australianos, los canadienses, hasta los argentinos tienen un sistema de concesiones o tienen un sistema de licitación de contratos competitivos. Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí, por dar uno de muchos ejemplos que se pueden dar, el litio es una oportunidad muy grande que nos estamos farreando. Nosotros ya llegamos tarde a esa oportunidad de tener más recursos para el Estado, precisamente para, uno, crecer, y dos, redistribuir. Y la verdad yo no comprendo por qué el gobierno, a pesar de estos nombres grandilocuentes, como el Gabinete del Crecimiento, que a nosotros en Chile nos encantan, son nombres, la Estrategia Nacional del Litio, el Gabinete del Crecimiento. Pero yo creo que esto es mucho más simple, y es hacerle caso a la política pública que ha funcionado en el mundo. Y así se pueden dar un montón de ejemplos más. Yo lo invito a leer el estudio que hicimos desde Pivotes al respecto, es bien explicativo, y ahí podemos conversar un poquito más al respecto. Daniel, tomemos algunos de los puntos que planteaba Joaquín recién, a la hora de también en la práctica buscar opciones, oportunidades de efectivamente aumentar el erario, aumentar los recursos, y a su vez también aportar a lo que es un reparto más equitativo dentro de lo que es nuestro país. Ahí traía a colación la Estrategia Nacional del Litio, un tema que hemos estado también abordando en más de una oportunidad. Me interesa también saber cómo observas estos puntos de vista que planteaba recién. Sí, siguiendo con el tema de cómo apuntar a ese crecimiento con medidas que efectivamente en el momento, no esperar al resultado de una estrategia, digamos, que se puede implementar o puede resultar o no resultar de inversiones. Tenemos el factor internacional, además, que siempre determina muchas cosas. También no estamos todavía muy lejos del mundo como para sentir de verdad que también lo que nos pasa es lo que le pasa también al resto del mundo también, ¿no? No estamos tan aislados en fenómenos, sobre todo en la economía. Pero en esta línea de cómo podemos apuntalar el crecimiento sin impactar tanto a la población, también perdonen que lo traiga a colación de nuevo, pero me parece que, bueno, el ambiente está muy tenso y crispado, pero es necesario un debate sobre cómo el Estado también asegura servicios a la población que justamente sirven para que la economía funcione, como el transporte, ¿no? Como la vivienda, como la educación, como la alimentación, ¿no? En Europa, en otros países desarrollados que han crecido, efectivamente, esto desde la otra vereda del crecimiento, no tienen drama en tener empresas estatales, en subsidiar o en apoyar de mayor manera servicios que son base para activar la economía. Entonces, justamente si este crecimiento, digamos, se demora en llegar abajo vía ingresos, empleo, y no lo apuntalamos con medidas sociales, primero en los lugares de más emergencia, en los campamentos, donde hemos visto escandalosamente cómo se han robado literalmente la plata para apuntarles a la gente que está con más problemas de precariedad en su vida, digamos, como enfrentando falta de agua, ¿no es cierto?, falta de vivienda. Y si no tenemos un correlato en eso, y si no hablamos en serio de cómo el Estado está más presente en eso, sin caer en el debate ni en el temor de que esto se transforme en unos soviets, ¿no? y que volvamos ¿no es cierto?, a la economía centralmente planificada, si despejamos eso y lo sacamos del debate y lo ponemos en perspectiva y vemos ejemplos de los países que efectivamente están todavía con un sistema de mercado y que combinan esto con medidas sociales, creo que efectivamente es más coherente y es menos terrorífico visualizar el cómo salimos de esto. Joaquín, para ir cerrando el tema, porque ya, bueno, hemos hablado más de una oportunidad de lo que tiene que ver con el apoyo estatal a ciertas iniciativas, y ahí quiero también enlazar con el otro tema que tenemos propuesto, pero quiero quedarme contigo para ir cerrando también ideas.
Sí, mira, más que nada decir que yo al menos aplaudo que el gobierno tenga ahora una visión pro crecimiento porque hace harto tiempo que dentro del debate público no estaba incluido el crecimiento como un eje relevante dentro de lo que Chile tenía que hacer para lograr el desarrollo y eso es la verdad. Eh, Sin embargo, yo insisto en que las medidas que se deben tomar para volver a crecer son mucho más simples, es una lista mucho más corta y más concreta. Por cierto, existe harta evidencia, la Comisión Nacional de Productividad sacó una lista de todos los permisos que tienen más trabajo, la famosa permisología que tiene trabajo los proyectos de inversión, y la evidencia está ahí. Sí. Cosa de tomarla, tomar el toro por los cuernos y empezar a tomar acciones concretas. Entonces, si bien aplaudo esta nueva voluntad del gobierno, yo creo que pasar a la acción es más simple que hacer un gabinete de 8 ministerios. Las cosas son más simples, son más cortas y la evidencia ya está sobre la mesa, así que hay que empezar a tomar acción nomás. 9:32 de regreso en Enlace USACH, en nuestro panel, junto a Joaquín Sierpe, analista de políticas públicas de Pivotes, también con Daniel Segers, periodista y editor de C80.cl, también gestor cultural. Y hacemos ahora el nexo con un tema complejo para el Ejecutivo, el caso convenios que ha tenido varios antecedentes en las últimas horas. Sin ir más lejos, hubo un allanamiento que se realizó el día de ayer por parte de la PDI en distintas oficinas de lo que es el Ministerio de la Vivienda por esta indagatoria que se está haciendo en el caso convenios, pero también no pasó para nada desapercibida algunas declaraciones que se hicieron el día de ayer, particularmente de parte del ex-seremi de la Vivienda en la región de Antofagasta, Carlos Contreras, quien efectivamente dio cuenta de que Presidencia supo de lo del convenio el 7 de junio y refutó versión de la Moneda respecto a este documento sobre democracia viva. En algún momento se había planteado que había sido solo un rumor el que se supo en la presidencia. Sin embargo, este expersonero de Vivienda plantea de que el 7 de junio Presidencia recibió un informe que confirma el convenio. En él se menciona que no existían irregularidades en lo legal y reglamentario. Un tema complejo que de seguro se va a seguir analizando en la Moneda y que además hablábamos del presupuesto 2024, uno de los temas fundamentales que se destacó por parte del presidente Boric en la cadena nacional también fue las medidas que se están planteando para los temas de transparencia y probidad. Dejo la palabra a nuestro panel para entrar también en estas temáticas. Joaquín, parto contigo ahora para ir observando la manera en que se debe ir abordando esta temática. Ya lo decíamos, se están buscando cortapisas en lo que es el presupuesto 2024 con ciertas medidas. Sin embargo, el escenario para nada se ha ido calmando. No, para nada. Y de hecho, yo hace como 2-3 semanas estuve en esta misma radio, posterior a que Catalina Pérez diera la entrevista en La Tercera, y en ese momento yo dije, chuta, esto parece que es una cosa de nunca parar. Y ahora lo confirmo, el caso convenio para el gobierno parece un poco como el día de la marmota, como se repite una y otra vez de la misma forma. Es increíble, cada vez que se apaga el incendio anterior aparece uno nuevo, una declaración nueva. Entonces es complejo, es muy complejo para el gobierno, y las acusaciones son súper graves, obviamente. El mismo ministro dice, perfecto, este allanamiento se dio por una denuncia que nosotros mismos hicimos, ya, ok, pero el allanamiento en sí se dio porque no se respondió correctamente un oficio, un retraso por parte de la Fiscalía, respecto al rol de Aldo Bastía, el ex analista del programa Asentamientos Precarios. Entonces, ¿qué pasó con esos funcionarios que tenían que dar una respuesta correcta? Yo creo que es lo mínimo en el caso más bullado y complicado que tiene el gobierno en este minuto, poder dar una respuesta correcta a un oficio que la Fiscalía te está entregando. Entonces, difícil. Yo creo que acá al ministro se le abren 3 flancos bien complejos. Uno es naturalmente el del allanamiento y por qué no respondieron bien los mismos servicios del ministerio. El segundo es que a pesar del buen actuar y la buena fe que yo creo y me consta que el ministro Montes tiene respecto a este tema, pucha, como les dije al principio, esto se está acumulando, se está estirando el chicle y eventualmente alguien va a tener que pagar las responsabilidades políticas. Si la Moneda fue que declaró que aquí habían actos de corrupción, y las personas que han salido de roles de
gobierno, de la seremía, subsecretaría, etcétera, parecen no ser suficientes para paliar los efectos mediáticos que esta crisis está teniendo. Y el tercero, el que tú mencionaste, Rodrigo, respecto a Carlos Contreras, que ahora dice que el 7 de junio no es que Miguel Crispi recibió un rumor sobre el caso Convenio, sino que el 7 de junio se le comunicó directamente un informe a Presidencia, así es, con un informe. Entonces, chuta, partimos con que nadie sabía hasta el 16 de junio al respecto. Luego apareció Catalina Pérez, luego Crispi con el rumor. Entonces, suma y sigue. Esto lo único que hace es alimentar la posibilidad de que la oposición presente una acusación constitucional en un periodo electoral más encima. Yo creo que lo que el gobierno quiere, lo que menos quiere el gobierno es que eso ocurra. Y esto lo que hace también es que el gobierno pierda legitimidad al final. Yo creo que esto tarde o temprano, como es un caso tan grande, tan bullado y con tantas aristas, va a terminar con la salida de alguna autoridad de más alto rango. Sin embargo, como te digo, este es un tema que todas las semanas suma algo nuevo y vamos a ver qué nos sigue las semanas que vienen. Suerte el plebiscito quizá tienda a amainar un poco los ánimos, pero esto es algo de suma y sigue. Sí. Daniel, entremos también en la forma de ir enfrentando la tormenta, por decirlo de alguna manera. Ya lo mencionaba Joaquín, cada semana estamos teniendo algún antecedente nuevo respecto a este tema. Y obviamente, la figura del ministro Montes está en una situación bastante compleja. Durante la jornada de ayer él decía, yo no voy a renunciar, quiero clarificar este caso. Dijo que quienes se piden esto es porque no tienen otros argumentos, y además se señalaba que para el país lo peor es pensar de que un ministerio tan importante es corrupto. Este no es un ministerio corrupto, los que aquí trabajan son personas muy honorables. Es parte también de las declaraciones hechas por el ministro. ¿Cómo ves este escenario? También las formas en las cuales se trata de poner cortapisas, ir juntos con esclarecer los hechos, también ir enfrentándolos por parte del Ejecutivo en una forma donde no salga tan afectado. Ya lo mencionaba hace un rato, el gobierno planteó medidas en el presupuesto en lo que tiene que ver con probidad y transparencia. Sin embargo, no sé si basta con eso. No, y el ministro la tiene bien pesada, y es emblemático esto porque efectivamente la pelea que está dando Montes es por su honor. Si lo comparamos con la figura de los viejos samuráis, digamos, Montes tendría a ser así como Kagemusha, ¿no? Es un tremendo, digamos, samurái con hartas batallas para atrás, un líder que, imagínate, en los años 90 y finales de los 80, de la nada, ¿no? En la Florida, en la barraca, comenzó a hacer un trabajo. Yo creo que, bueno, es por eso también que termina siendo a esta altura un ministro de la vivienda que vino, digamos, o venía a respaldar, a poner toda su maquinaria ahí, su nombre también. Con valoración transversal, además, Daniel, digamos que en todos los sectores políticos es muy respetado. Un hombre, obviamente, con un capital político enorme, ¿no? Muy respetado. Entonces, esta pelea, además de salvar los muebles, digamos, y de efectivamente contener las consecuencias judiciales que pueda tener esto, la pelea de Carlos Montes, definitivamente por su honor, ¿no? Justamente a todo lo contrario a lo que uno podía esperar, ¿no? De su carrera, ¿no? Hacia el final de su trayectoria o llegando, acercándose al final de su trayectoria, ministro de la Vivienda de un gobierno pero efectivamente esto le vino encima, digamos, y le afecta a ese capital, que yo creo que en términos de personales, ¿no? Le debe afectar mucho. Y como estrategia me parece sensato, ¿no? Esto es bien delicado porque en todos estos casos, obviamente uno me imagino, ¿no? Lo que el presidente debe pensar también frente a que, por un lado, ¿no es cierto?, te piden sangre, ¿no? Te piden la cabeza, te piden un montón de medidas, no deje a la misma gente esto que pasó en impuestos internos, tanto que se demoran en suspender de funciones, ¿no es cierto?, a la gente. Pero también es cierto que cuando tienes una figura como la de Montes, que no está comprobado que hasta el momento que él directamente tenga que ver, ¿no?, en las situaciones que se denuncian, sobre todo en el caso de Democracia Viva, sí la responsabilidad como ministro, y él la está asumiendo. Y frente a eso, claro, él trata de sostener, pero también tiene una estrategia de eso detrás, que es
que obviamente alguien se haga cargo, ¿no? De que no se sigan picando papeles, que no se pierdan expedientes, que no desaparezcan cosas que tienen que estar. Eso también es importante asegurarlo cuando tienen un caso como este, y muchas veces, claro, puede ser muy favorable popularmente para la encuesta cortar cabezas, despedir a todo el mundo, pero efectivamente dejar zonas oscuras donde pueden seguirse fraguando, perdiendo pruebas para establecer justicia. Joaquín, ahí Daniel daba cuenta también de las formas, lo que de una u otra forma queda ante la vista de la opinión pública, efectivamente el poder resguardar también de que documentos de la investigación, temas importantes a la hora de analizar también el avance que se pueda tener en este ámbito. No, naturalmente, yo creo que por eso mismo, y pensando esa misma lógica, fue que el ministro Montes, cuando se enteró del allanamiento, él inmediatamente lo que dijo es: perfecto, entren, pasen y bien, saquen todo lo que sea necesario. En esa misma lógica de decir, nosotros acá en el Ministerio de Vivienda y de Urbanismo nada que ocultar tenemos y por tanto felices de colaborar en la investigación. Yo creo igual, quiero hacer el punto aparte en todo caso. Nosotros en Chile somos muy buenos para dar las penas del infierno al instante en cuanto algo ocurre. O sea, en cuanto hay un mínimo antecedente que puede implicar un acto gravísimo, como si lo son las acusaciones, se piden las penas del infierno automáticamente, y acá hay una investigación que está en curso. La verdad, yo creo que igual hay que tratar de bajar los humos en la discusión pública en general, para tratar de tener una discusión más sana, una discusión que se base más en argumentos y menos tratar de sacar esos réditos políticos que tan mal nos han hecho. Y el último punto que quiero agregar es que recordemos que varias aristas de este caso se dieron porque habían funcionarios en las diferentes reparticiones del Estado que tenían que ver con los partidos políticos y que no estaban precisamente ahí por ser las personas más capacitadas para el cargo, sino por otras cosas y por una falta de mérito para ocupar esas posiciones. Aquí, perdón que meta la cuchara, pero precisamente una modernización del Estado es fundamental para no evitar, porque no hay Estado que sea perfecto, pero sí para mejorar cómo funciona nuestro Estado y las personas que trabajan en él. Nosotros desde Bigotes impulsamos una iniciativa popular de norma, se llama Por un Estado sin pitutos, que quedó en el texto constitucional a plebiscitar, y que lo que busca precisamente es eso, es generar un nuevo régimen de empleo público basado en el mérito, que vea el ascenso, la contratación, el cese de las personas que trabajan en el Estado, para que nosotros tengamos un Estado moderno, que se aleje de los partidos políticos, que separe a la persona de confianza del funcionario público, y que finalmente estos casos puedan ocurrir menos y tengamos un Estado que esté al servicio de las personas. Así que dejo ahí a la guagua de Pivotes también como un insumo que nos podría ayudar a evitar que en el futuro estos casos se sigan repitiendo, porque al final este es un caso bien bullado, pero todos los gobiernos tienen casos bullados en este sentido, y va a seguir ocurriendo a menos que tengamos una reforma fuerte a nuestro Estado que lo modernice. Perdón, antes de darte la palabra, Daniel, la agenda que se plantea también en el presupuesto, Joaquín, por parte del presidente en torno a temas de transparencia, ¿te da la impresión de que puede ir en la línea de los temas de no solamente de modernización del Estado, sino que además de dar garantías? Bueno, recordemos que la ley de presupuestos lo que ve es cómo se reparte los dineros en las diferentes partidas que tiene el gobierno. Por tanto, sí es importante que se entregue una mayor cantidad de recursos en mecanismos que puedan prevenir, por ejemplo, actos de corrupción. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos entre medio? Que esos dineros van a estar siendo administrados por los mismos mecanismos que ya fallaron en un primer lugar. Perfecto. Entonces, sin nosotros poder tener esa modernización del Estado muy necesaria, la verdad que podemos asignar dinero, pero siempre vamos a tener el riesgo latente de que por las mismas fallas intrínsecas que nuestro sistema tiene, que el Estado chileno tiene, caigamos en sucesos como los de Democracia Viva, por ejemplo.
Daniel, ahí también te dejo la palabra, varios temas que quedaron flotando acá después de la intervención de Joaquín, también te hago extensiva esa inquietud respecto a la agenda del Ejecutivo, ahí también Joaquín lo señalaba, pueden haber buenas intenciones de por medio en la ley de presupuestos, elementos que también, digámoslo, fueron propuestos en su momento por la Comisión Jara Quemada, no obstante, si en la estructura del Estado todavía nos encontramos con elementos que no dan plenas garantías, obviamente este tipo de medidas pueden caer en saco roto. Sí, habiendo sido yo 20 años un funcionario público y conociendo bien desde adentro, en distintas carteras, cómo se manejan las cosas a lo largo de distintos gobiernos. Yo viví como varios déjà vus entre Bachelet 1 y 2 y Piñera 1 y 2, como que entré y salí en una rueda, digamos, bien confusa. Y de toda esa experiencia, mira, es bien triste, porque conociendo el trabajo de mucha gente, yo me tocó aprender, yo entré muy joven a trabajar al estadio y tuve la posibilidad de trabajar con gente muy preparada en ese tiempo, muy calificada, gente que conocía su pega, aprendí mucho. Pero sí, y eso los mandos medios, ¿no? Los profesionales, las plantas, los departamentos, los programas que se junta, conocí gente muy convencida de lo que estaba haciendo socialmente. Uno sentía como joven profesional también que estaba aportando al país, ¿no? Que estaba haciendo algo importante, qué sé yo. Pero claro, cuando uno empieza a ver en perspectiva y a mirar cómo es la cosa hacia arriba, efectivamente, yo no sé qué entendemos por modernización. A mí me confunde un poco la palabra, no entiendo qué es lo moderno, qué no, en este caso. Pero sí ajustes y eficacia. Eso no quiere decir achicarlo, no, para mí no es solo achicarlo. Modernizar el Estado no es reducirlo, es mejorarlo. Es cómo hacerlo mejor, cómo optimizarlo para que efectivamente tengamos una base para que la población pueda y para que la economía se pueda activar y sobre eso la calidad de vida de la gente pueda ser una realidad. Y frente a eso, concretamente, tenemos falencia en los mecanismos de nominación de la alta dirección pública, ¿no? Todos sabemos, pese a que hay concursos, que hay cargos que dicen, no, este es un cargo de selección de alta dirección, todos sabemos que al final la quina, la terna que queda, ¿no es cierto? O sea, hay gente que la meten de balo blanco para que muy calificada, pero finalmente se maneja todo para que termine ganando el concurso alguien de la confianza política de la autoridad que está. Hay un montón de cargos todavía a discreción, y hablar de los asesores. En cultura tuvimos justamente en el ministerio, hace poco en el paro, no hace poco, en junio, justamente la principal demanda de Anfocultura, que era el gremio que llevaba, digamos, ese paro, era que era excesiva la cantidad de asesores donde no se conocía qué labor hacían en específico, qué tipo de... O sea, se conocía lo que ganaban, ¿no? Que alta renta, pero efectivamente no tenían tampoco un rol específico dentro de la orgánica ministerial. Muchas veces entorpecían el trabajo de áreas por no conocer, digamos, en específico el área en la que se estaba metiendo. Venían con órdenes políticas también. Entonces, hay que justamente poner un microscopio y regularizar mejor ese tipo de contrataciones de alta dirección pública. Restringir, efectivamente, un ministro, una autoridad política tiene que tener un agente de confianza, tiene que tener un equipo de confianza, pero eso hay que limitarlo, hay que ponerle luz. No puede seguir siendo eso parte de un lastre que gobierno en gobierno, de toda esta gente que entra, va quedando un lastre, ¿no es cierto? Un lastre y que es difícil sacar después gente, efectivamente, dado el estatuto administrativo, si no hay un sumario pero potente del tipo quemaste la oficina, es muy difícil sacar gente. Por lo tanto, efectivamente, se va acumulando un lastre porque no hay un muy buen sistema de ingreso, que creo que se debería hacer y que a mi modo de ver todavía no es sinónimo hablar de modernización versus reducción del Estado. Para mí, mirando Europa, mirando otros países que efectivamente con más crecimiento y con periodos más largos, ¿no? de crecimiento, han logrado que efectivamente el Estado pueda garantizar estos servicios básicos, pueda servir a una economía abierta y de mercado y que genere calidad de vida plausible en la gente. Nos quedan 10 minutitos. Joaquín, te quería justamente dar la palabra porque ahí también Daniel entró en los temas de modernización del Estado, también dio cuenta de su opinión respecto a que esta modernización efectivamente no debiese implicar de su perspectiva un achicamiento, una jibarización estatal. Pero te dejo la palabra porque me imagino que quieres hacer algunos apuntes. No, quería de hecho complementar a Daniel cuando menciona el estatuto administrativo.
Oye, el estatuto administrativo es una medida de amarre que dejó Pinochet. Sí, sí, por favor, ¿cómo no va a ser deseable ajustar por lo bajo una medida tomada en dictadura para dejar a funcionarios al momento de pasar hacia la democracia? Es un instrumento que se creó en su minuto exclusivamente para mantener funcionarios de una dictadura y así poder seguir operando desde dentro en un Estado. Entonces, yo lo encuentro un instrumento completamente nocivo para nuestro Estado. Y vuelvo a reiterar ahí, la IPN, Bigotes por un Estado sin pitutos, viene a hacerse cargo de eso. Así que ojalá pueda plasmarse en la realidad. Respecto al tamaño del Estado, yo creo que igual hay que pensar el tamaño del Estado respecto de qué. Respecto de qué. ¿Cómo anda Chile, por ejemplo, respecto a otros estados del mundo en cuanto a cantidad de funcionarios públicos? ¿Cómo anda Chile respecto a otros países del mundo a los que nosotros aspiramos, por supuesto? Respecto a funcionarios de planta, ¿cómo andamos nosotros respecto a la cantidad de número de empleados de confianza que existen, la cantidad de asesores que tienen muchos ministerios? La verdad que uno nunca se lo explica mucho. Se crean puestos de asesores a medida que entran los gobiernos nuevos. Y por cierto, hay una rotación que es tremenda cada vez que cambia un gobierno. El ejemplo más clásico que se da al respecto es los directores de hospitales. O sea, durante la pandemia tuviste hospitales que tenían directores que tomaron una cantidad de experiencia tremenda, tremenda, y la verdad llega el siguiente gobierno y todos para afuera a aprender de nuevo, y eso te genera ineficiencia en el Estado. Eso es natural, eso no es un problema de ser buena o mala persona o buen o mal funcionario, es un tema de experiencia natural. Y esto no es algo que sea intrínseco de la derecha ni de la izquierda, todos tienen metidos a alguien en algún ministerio. Entonces, volviendo a la pregunta del tamaño del Estado, yo creo que lo importante es hacer las comparaciones de cómo deberíamos estar respecto a los que han hecho las cosas, y esa evidencia existe, por cierto. Mientras hagamos esas comparaciones y tomemos decisiones basadas en política pública y no en lo que me va a convenir más a mí como partido o como grupo de interés en X cantidad de años más, la política pública chilena va a mejorar. Y lo más importante, los servicios que las personas reciban, que es, volviendo a los datos que di en un comienzo de este panel sobre quiénes son los más rezagados, que son los quintiles más pobres, van a tener una mejor calidad en sus servicios y una mejor calidad de vida. Eso es lo importante cuando uno diseña política pública. Daniel, para cerrar el panel, te dejo ahí las últimas apuntes respecto a este tema. Sí, justamente casos como el de Democracia Viva, que más allá de todo el entretelón, comillas, y los pormenores políticos hacia arriba, me gustaría volver a mirar ese campamento de Antofagasta que efectivamente de manera muy precaria y de manera como muy torpe, a través de un mecanismo claramente viciado, intentaba solucionar un problema que es grave. Por lo tanto, yo me replantearía, y sin ser majadero, cómo era antes, justamente, escuchando a don Gabriel Salazar en varias charlas, justamente uno ha ido ilustrando épocas en que se hacían las cosas distinto, en que se organizaba desde el territorio muchas cosas, en que el Estado efectivamente ayudaba, proveía, pero efectivamente había una capacidad de articulación distinta, justamente para problemas como ese, cómo hacemos para convivir en un territorio donde, por ejemplo, Antofagasta es un cerro donde no hay agua, donde hay pendientes, donde el suelo es blando, no se puede, y obviamente hay una disputa inmobiliaria increíble y feroz, ¿no?, en una región minera donde obviamente hay mucha desigualdad de ingresos. Por lo tanto, es importante volver a replantearse, quizás no es mejor que en alguna medida el Estado esté presente de mejor manera y no subsidiando, no entregando y no abriendo flancos para, ¿no es cierto?, que se utilicen los dineros para otras cosas, para atender directamente eso. ¿Cuál es el complejo de eso? Hay mucha discusión al respecto, pero ya quizás a esta altura del milenio podríamos replantearlo un poco, ¿no?, y ver otra experiencia para ver si efectivamente podemos directamente hacerlo mejor. En el Estado, insisto, es súper injusto criticar a los funcionarios públicos. Hay gente muy capaz que ha hecho carrera, hay gente experta en temas, que se ha hecho experta en muchos temas dentro del Estado, enfrentando situaciones complejas. Por lo tanto, creo que ese mando medio, esa capacidad, justamente por amarres administrativos, está siendo poco aprovechada, y es hora de que lo miremos en serio.
No me queda más que agradecerles, Joaquín Sierpe, Daniel Segers, quienes fueron nuestros panelistas de este día viernes, cerrando una nueva semana y comenzando además el último mes del año. Así que un gran abrazo a ambos, que estén muy bien, nos reencontramos pronto.